Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos a su podcast La Verdad del Evangelio, un programa dirigido a compartir la palabra de Dios que mora en nosotros por su Santo Espíritu y nos hace libres. Soy el pastor Henry Antunes y me acompañan. María Quintana. Y María Gallardo. En el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes el tema ¿Cuándo se revela el poder de Dios? Y es pertinente poder decirles a ustedes, podrán decir ustedes, y de qué se trata ese poder. Pues el poder de Dios, lo primero que tenemos que conocer es que el poder de Dios no es un poder físico, sino el poder de Dios es un poder espiritual. De eso estamos hablando, de un poder que solamente puede manifestarse en todo aquel que comparte, que vive, que ha venido a esta gracia y que tiene morando en él el Espíritu Santo de Dios. Porque ese poder es inherente a Dios. Y Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Ese Dios Espíritu mora en nosotros. Y el Espíritu Santo, una vez que nosotros aceptamos a Jesús el Cristo como nuestro suficiente Señor y Salvador, a partir de ese mismo momento somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, somos separados, apartados para Dios. Y en ese mismo instante viene a morar en nosotros el Espíritu Santo. Y es por medio del Espíritu Santo por quien se va a revelar ese poder en nosotros. Pero para la continuidad voy a darle la palabra a la hermana. Así es. ¿Cuándo se revela el poder de Dios? Bueno, se revela cuando nosotros entendemos completamente quiénes somos y quién es Cristo. Y así comenzamos a conocer las bendiciones de este camino. Pero primeramente tenemos que pasar por una etapa. Es una etapa en el Evangelio. Cuando aceptamos a Cristo y venimos a este camino, debemos entender muy bien quiénes somos, quién realmente es el hombre, el ser humano. Y todo comienza en el Génesis. El hombre originalmente fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Este hombre tenía que vivir en comunión, en unidad con Dios. Pero por causa de Satanás, él oscureció esa imagen del hombre. A partir que Satanás, ¿verdad?, engañó a este hombre, su espíritu quedó muerto. Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Quiénes éramos realmente al principio? ¿Qué sucedió para que el hombre perdiera esa comunión que debía tener con su creador? Entonces, ¿qué pasó con esto? A partir de ese momento, como todos sabemos, pero lo podemos recordar un poquito, en Génesis 3 aparece el pecado original, cuando el hombre desobedece esa orden, ese límite que Dios le puso después que le dio todas las bendiciones del Edén. Le puso un límite y le dijo que ciertamente el día que comiera del fruto del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriría. Así está escrito. Y en Génesis 3 aparece la caída del hombre. El hombre desobedece, fue engañado por este personaje, por Satanás. Y el hombre creyó más lo que Satanás le presentó que lo que Dios le había dicho. Le dijo, ciertamente no morirás, sino que el día que tú comas de ello, vas a ser igual a Dios. Ahí estuvo el engaño de Satanás, porque él es mentiroso, padre de mentira, y miente desde el principio, dice la palabra. Y este es el principio de la actuación de Satanás aquí en la tierra. Entonces, este hombre desobedeció. Ahí vino toda la tragedia. Ahí este hombre pierde la imagen de Dios, ahí queda separado, comienza el sufrimiento, las aflicciones.
este hombre queda, como dice Efesios 2:1, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Una de las cosas que debemos entender, ¿cuál fue la obra que hizo Cristo para sacarnos de esa condición? Porque aquí tenemos que discernir y tiene que estar revelado en nuestros corazones, en nuestra alma, lo que hizo Jesús para regresarnos al camino hacia Dios. Porque esta separación trajo todas estas consecuencias. Entonces, ¿qué le pasa al hombre después de esto? Quebranto, sufrimiento, dolor, y entonces vive como un peregrino en la tierra de un lado a otro, sin un plan específico, y al final de su vida, pues, viene la muerte, la separación de esta tierra. Entonces, unos van a ir al cielo, los que aceptaron a Cristo, y los otros irán eternamente al infierno. Ese es el destino del hombre. Entonces, la solución y la respuesta a esta separación es Cristo. Realmente no hay otro camino. Entonces, esta es una de las cosas que entonces nosotros debemos tener revelada en nuestro espíritu para aferrarnos a la obra que Cristo hizo por nosotros. Entonces, ¿cuál fue la obra? Que Él, siendo Dios, vino en forma de hombre a esta tierra para salvar al hombre de su condición. Era Dios y vino y se despojó, dice la palabra, que se despojó de su deidad y vino para derramar su sangre, para entregarse en sacrificio en la cruz, para que nosotros pudiéramos tener un camino, un acceso para volvernos a encontrar con Dios. Y ahí Él cumple ese oficio que vino a cumplir como profeta, pues constituyéndose en el camino. Otra cosa que debemos entender, que cuando nosotros aceptamos a Cristo, regresa esa vida que habíamos perdido y se solucionan todos los problemas. Si nosotros tenemos el discernimiento, el entendimiento real de quiénes éramos antes de la caída de este hombre al principio, y que Cristo vino a volvernos a este hombre original, si logramos a entender que el pecado original es el que trae la consecuencia de muerte, porque después vendrán los pecados consecuentes, pero el pecado que condena al hombre es el pecado original. Y como ya hemos dicho en otros programas, este pecado se transmitió a todos los hombres por medio de Adán. Si entendemos esto, entramos al espectro espiritual. Comenzamos a ser guiados por Dios por medio de su Espíritu Santo. Entonces comenzamos a librar las batallas. Ahí es cuando se comienza a revelar a nosotros el poder de Dios. Y comenzamos a librar 3 batallas importantísimas. La primera batalla es la que tenemos que librar contra nosotros mismos, principalmente para derrotar ese viejo hombre que hay en nosotros. La segunda batalla es contra Satanás, porque aunque hemos venido a Cristo y tenemos esta salvación, Satanás va a seguir operando. En el momento que me descuide y me separe de Cristo, él va a querer tomar lugar nuevamente en mi vida. Y tenemos también la batalla contra el mundo. Pero en los detalles de estas 3 batallas, voy a pasar a mi hermana María. Amén. Para que nos haga un detallado de cómo se libran estas 3 batallas. Amén. Es verdad, es importante entender que nosotros tenemos una esencia diferente a la de los animales y a lo demás creado por Dios. Dios nos ha dado su imagen y nos ha dado su semejanza. Y con este principio fuimos creados. Aunque Satanás vino, este ser espiritual, y destruyó esta imagen, oscureció esta imagen,
En Cristo se ha restaurado esta bendición. La bendición que tenemos, que somos semejantes a Dios, que tenemos el aliento de Dios y que tenemos las bendiciones de Dios. Es importante que entendamos esto en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre se deja engañar por las cosas que hay aún en su corazón o en su pensamiento. ¿Como qué cosas? Las heridas del pasado, los problemas familiares, las diferencias que hay. Lo primero que hay que entender es que si nosotros creemos en Dios, si usted ha creído en Dios y aunque tiene dificultades, esta fe con la que usted ha creído no es suya, no es mérito nuestro, sino que fue Dios quien obró para que nosotros creyéramos. Ahora, ¿qué hace el mundo? El mundo trata de que enfoquemos nuestra mirada en las cosas físicas, de que entendamos que lo más importante es lo económico, que lo más importante son las modas, que lo más importante son nuestras necesidades básicas, que lo más importante es mi seguridad o que lo más importante es mi familia, este tipo de cosas. Y no es que no tengan importancia, sino que es que hay un sistema establecido en el mundo que es contrario a Dios. Todo tiene una corriente contraria a Dios. Si vemos las modas, todas jamás están centradas en agradar a Dios. También las películas, las canciones, ¿qué sentido llevan? El exaltar al yo, el exaltar el poder propio, el exaltar también inclusive al hombre como un Dios. También podemos ver todo eso inclusive en el sistema de educación. Ahora se implementan normas en contra de la institución familiar, que fue lo que Dios estableció. ¿Qué tenemos que ver en el mundo? No, entonces no es que nos vamos a ir a la montaña más alejada de la sociedad, porque como nosotros somos santos, nos vamos allá y nos apartamos de todo lo demás. No es eso. Ese no es el fin de librar la batalla contra el mundo. Lo primero es que al mundo no lo podemos menospreciar, ni lo podemos subestimar. Como no, tal cosa, ay sí, el mundo, no. Tenemos que entender que hay un ser espiritual que tiene poder y está detrás del mundo, de las estrategias del mundo. Entonces no podemos como subestimarlas, porque nosotros somos débiles y somos fuertes con la palabra y con el espíritu. Si nosotros vamos a subestimar el poder de Satanás, créanme que no tenemos oportunidad alguna, porque nosotros seres humanos somos limitados. Vuelvo a decirlo. Tenemos que recordar también que en Juan 14:6 el Señor dijo que nos daba el Consolador, al Espíritu de verdad. Juan 14:16, perdón, porque Juan 14:6 es Jesús hablando acerca de que Él es el camino al Padre. Vamos a leer lo que dice Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Tenemos que recordar que el Espíritu de Dios está junto con nosotros para siempre. Y es importante recibir la guía del Espíritu Santo. Si no tenemos la guía del Espíritu Santo en la lucha contra el mundo, contra el sistema de Satanás, vamos a ser engañados. ¿Por qué? Porque la verdad física, la realidad que nosotros vemos, esa existe. Y si no está el poder de Dios en nosotros, somos engañados porque de repente, vamos a decir, hay un caos en la ciudad. Entonces caemos en el terror de lo que está pasando. Empezamos a sentir miedo de lo que está ocurriendo. ¿Y dónde está entonces la guía del Espíritu Santo allí? Claro, no es que no vamos a tener temor, pero la palabra de Dios dice, Jesús hablándole a sus discípulos, que no tuviéramos temor contra las cosas del mundo, sino que estuviéramos aferrados a la paz que Él nos daba, que no era conforme a la que el mundo tenía. Es decir, mi paz no depende de la estabilidad de la ciudad, de la estabilidad económica o de lo que esté sucediendo, sino que depende totalmente de Dios, y el Espíritu Santo es el que nos va a recordar siempre la palabra de Dios, que es lo que permanece para siempre.
y nuestra identidad está allí. Segunda de Pedro dice que nosotros hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, nosotros hemos sido renacidos por la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Cristo mismo. Es así. Pero estamos hablando en este día, pues, que bueno, estamos hablando de cuándo se revela el poder de Dios. El poder de Dios, como dije en la introducción, es un poder espiritual. ¿Por qué tenía que revelarse? Porque ese poder se perdió. El evento del Edén, en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6, en ese evento se perdió, ese evento donde la desobediencia, el surgimiento del pecado original, condenó al hombre a la muerte espiritual. Es decir, se había perdido el poder de Dios con que Dios había creado al hombre. Dios es espíritu, y como espíritu que es, Dios creó al hombre de manera espiritual. Entonces, este hombre tenía toda la autoridad que Dios le dio. En el capítulo 1:28, Dios lo manda a sojuzgar y a señorear sobre la tierra, sobre la obra perfecta que Dios había creado. Este hombre pierde esa condición, esa autoridad la pierde en el evento del Edén, cuando el hombre desobedeció a Dios y tomó del árbol del cual Dios le había mandado que no comiera. A partir de ese momento el hombre deja de ser el hombre de Dios y se pierde el estado espiritual en la tierra. Dios en su infinita misericordia obra con poder y anuncia en Génesis 3:15 la simiente de la mujer. Posteriormente lo ratifica en Isaías 7:14, hablando de Emmanuel, Dios con nosotros. Y este Dios con nosotros se revela, se manifiesta en el capítulo 1 de Mateo, 18 hasta el 23, pudiéramos decirlo. Luego se confirma, a ese Cristo se confirma en Mateo 16:16, y en Juan 19:30 dice que Jesús termina la obra para la cual vino. Dice, consumado es. O sea, allí en Jesús se consumaron todas las cosas. Esa obra perfecta, ese plan perfecto de Dios para restaurar el estado espiritual en la tierra, se cumplió. Ese estado, ese sistema que Dios diseñó para poder restaurar el estado espiritual, se cumplió cuando Jesús dijo, consumado es. Luego, eso le permite a Dios el Padre restablecer el estado espiritual nuevamente en la tierra. Y ahora, recuerde que cuando el hombre cae de la gracia, el Espíritu Santo que habitaba en el hombre se va. Luego, cuando se hace la obra, Dios restaura el estado espiritual. Y el Espíritu, y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y ahora, de esa manera, ese Dios Espíritu que está en nosotros es el que nos empodera, es el que nos guía, es el que nos da la llenura. ¿Por qué podemos decir la llenura? Porque es el fundamento, es la palabra que nos llena cada día, es el poder de Dios revelándose y manifestándose a nuestras vidas cada día. ¿Ok? Entonces, con este poder espiritual es que ahora nosotros, porque esto es ahora una vida espiritual, pero recordemos que lo espiritual tiene dos vertientes, tiene la luz y las tinieblas. Entonces, en la luz gobierna el Señor, nuestro Padre Celestial, y evidentemente en las tinieblas gobierna Satanás, en el cual nosotros pertenecíamos anteriormente. Ahora, ese Espíritu Santo que vive en nosotros es el que nos guía y el que nos llena, el que nos da la revelación constante y consecuente de la palabra, el que nos empodera, el que nos hace libre, porque es un poder espiritual para quebrantar las tinieblas y poder habitar en solvencia, es poder habitar en gracia, en justicia, en amor y en verdad aquí en la tierra. Es por ello que, como usted estaba diciendo, hermana, que usted dice, no, las circunstancias, estas situaciones que se nos presentan a diario, pues son quebrantadas con el poder espiritual. Ya nosotros por eso no nos dejamos llevar de las circunstancias, sino que el Espíritu Santo que vino a morar en nosotros, pues obra con poder en nosotros para que nosotros seamos libres de todas y cada una de esas estrategias o estratagemas, acechanzas malignas de parte del enemigo que tenemos. Lo que debemos ser conscientes es que tenemos un enemigo, que tenemos
alguien que va a hacernos oposición siempre, que nos va a hacer oposición, que se va a levantar para que no vivamos conforme al orden que Dios estableció. ¿Eh? Amén, así es. Bueno, y recordando siempre que ahí está el Espíritu Santo que está en nosotros, habitando en nosotros, que somos ahora el templo de Dios. Nosotros somos la habitación de Dios, el templo de Dios, ahí está el Espíritu Santo y Él es el que nos recordará todas las cosas que Jesús dejó escritas, que nos enseñó, y es el que nos dará el poder para vencer el yo, para vencer a Satanás y para vencer al mundo. Es el Espíritu Santo el que nos espiritualiza, vamos a decirlo así. Amén. Y Él es el que nos enseña, nos recuerda la palabra, nos guía y está ahí consolándonos en medio de todas las situaciones. Entonces, ¿qué queremos decir? No es que se acaban las situaciones que se viven en la tierra, no, esas se terminan hasta cuando venga la segunda venida de Cristo realmente. Pero que aún en medio de esas dificultades, si tenemos esa revelación en nosotros de quién es Cristo, que realmente el Evangelio es solo Cristo, solo su palabra, solo el Espíritu Santo guiándonos, si logramos entenderlo, que se grabe en nosotros y que tomemos esta roca para vivir, esta roca que Jesús es el Cristo y que Él ha fundado una iglesia y nosotros somos esa iglesia. Y dice que las tinieblas no prevalecerán contra ella. Entonces, había uno que tenía que vencer a Satanás y ese fue Cristo, que vino en forma de hombre y que tenía el poder, que traía la misión de aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, ¿cómo entendemos cuándo viene el poder? ¿Cuándo viene el poder? Cuando aceptamos a Cristo. Al aceptar a Cristo, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Y ese Espíritu es el que nos da ese poder para vencer todas las circunstancias, para tener una sanidad espiritual, como decía mi hermana María, restaurar en nosotros esa imagen que es necesaria. O sea, que entendamos quiénes éramos y que Jesús viene a hacer esa obra en nosotros, restaurar la imagen y la semejanza, el aliento de vida, porque Dios sopló vida en nosotros y esto se perdió en el Génesis. Y también estamos llamados a restaurar el aliento de vida. Realmente entender que en el Edén estaban las bendiciones y que esas bendiciones las hemos recuperado. Nosotros, como evangelistas, como discípulos, estamos llamados a transmitir este camino de salvación a todas las naciones, porque es que Dios quiere que vengan a Él. Es que Dios quiere que los hombres sean salvos. No es como se hace ver que Dios está con un látigo esperando que nos equivoquemos porque nos va a regresar de nuevo al estado de muertos. No, Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿quiénes serán los que no vayan a esa condenación eterna? Los que hayan aceptado a Cristo. ¿Por qué el hombre va a ir a esa condenación? Porque no aceptó que Jesús era el camino para reencontrarse con Dios. Realmente porque sus obras son malas y ellos prefirieron estar bajo esa sombra. Estaban tan entenebrecidos que no entienden el mensaje. Pero el propósito realmente de transmitirle la obra que hizo Satanás, que hizo Satanás en el hombre al principio, fue una obra desastrosa. Pero Dios levantó la simiente de la mujer.
Y nos preguntaríamos, ¿la simiente de la mujer? Sí, porque como dice el pastor en Isaías, Dios nos prometió que una virgen concebiría un niño y le pondrían por nombre Emmanuel. Y Emmanuel significa que Dios estaría con nosotros. Y ya eso se cumplió. Necesitamos es abrir nuestro corazón a recibir esta verdad, a que esa tiniebla, esa oscuridad con la que vinimos a este mundo sea alumbrada por la luz de Cristo, porque Jesús es la luz del mundo y quiere salvar a todos. Amén. Así es, porque el que se haya revelado el poder de Dios a nosotros significa que la gracia de Dios ha llegado a nuestra vida. Y lo otro también que tenemos que tener en nuestro corazón es que si Cristo está en nuestra vida, Él no solamente es nuestro Salvador, sino que también es nuestro Señor. Y la prueba de que el poder del reino de Dios se manifiesta en nuestra vida y en el lugar donde estamos, la prueba de que se establece es que Cristo es el dueño de mi vida. Entonces, siempre que hay crisis, hay dificultades, y no estoy diciendo que no es normal que haya, sí, mientras estemos vivos, siempre van a haber situaciones. Pero cuando Cristo es el dueño de nuestra vida, siempre el reino de Dios estará establecido donde estemos. Tenemos es que analizar, ¿verdad? Para ver, entendiendo lo de cuándo se revela el poder de Dios, de que el poder de Dios no es algo físico, como la iglesia cree, que quieren ver el poder de Dios de manera física. Nosotros entendemos que los milagros no salvan a las personas. Esa es una de las cosas. No estoy diciendo que Dios no decida manifestar su poder a través de estas señales, pero el poder de Dios es primeramente para que la vida que no había en nosotros ahora esté. Trasladarnos de las tinieblas a la luz. Amén. Ese es un acto magnánimo de Dios. Es mostrando su voluntad, su voluntad absoluta, su autoridad absoluta. Mostrarse como lo que Él es, un Dios absoluto y soberano. Entonces, amén, la soberanía la muestra en que, ¿cómo la muestra allí? Bueno, que quebrantó las tinieblas, que no, Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente, ¿verdad? Entonces Dios tiene todo el poder, puede estar en todos los lugares y sabe todas las cosas. Amén. Entonces eso es lo que lo constituye en un Dios absoluto y soberano. Absoluto. Y entonces si se revela el poder de Dios de esta manera en mi vida, antes de Cristo no podía perdonar. Después de Cristo ahora tengo el poder de poder perdonar. Entonces allí se revela el poder de Dios, porque esta es una de las cosas que la iglesia ignora, que pueden hablarle de evangelio y de Cristo a las personas, pero en su corazón los líos sin resolver todavía están presentes. Las heridas están abiertas. Las dificultades familiares están presentes. No se hablan con los vecinos y si el otro le hizo algo, pues le dejó de hablar. Y así de sencillo. Entonces, tenemos que ver que el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios morando en mi vida es para que Cristo, la actitud de Cristo, como Él dice, que seamos igual que Él, que seamos semejantes que Él. El poder del Espíritu Santo es para eso en nuestra vida, para que nos podamos mostrar como los hijos de Dios que somos ahora. Pero eso hay que entenderlo también. Entenderlo que no es con nuestra propia fuerza, que no es con nuestro propio mérito, sino que solamente es a través del Espíritu Santo que podemos ser diferentes. Es así. El Espíritu Santo morando en nosotros es Dios mismo en mí. O sea, no es como algunos hermanos lamentablemente piensan que Dios es Padre, es el general, que Dios Padre es el general, que Dios Hijo es el coronel y que el Espíritu Santo es el comandante. No, señor, no es así. Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno son. Uno solo son. Es el mismo poder, es la misma justicia, no es que uno camina por un lado y otro por otro, no, señor. Es Dios obrando en cada uno de ellos. El Padre nos dio la salvación, el Hijo la cumplió y el Espíritu Santo día a día obra para que esa salvando, abriendo los corazones para que las almas puedan aceptar y venir a Cristo. ¿Ok? Ese es el poder de Dios manifiesto, el Dios trino,
revelado, manifestándose, Él se manifiesta y obra en triunidad. O sea, los tres al mismo tiempo trabajan juntos. Ese es el Dios que nosotros estamos hablando. Ese Dios nos ha concedido la bendición divina de tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Es Dios mismo. Ya Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. Dios habita en nosotros. Así está escrito. Y el que el Espíritu Santo de Dios esté morando en nosotros es la muestra, es una evidencia fiel y cierta de que, como dice su palabra en Juan capítulo 1, versículo 12, dice de la manera siguiente: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese es un acto absoluto y soberano de Dios. Somos hijos de Dios, ungidos en poder. Y ese poder es la identidad que nosotros tenemos. El que tengamos el Espíritu Santo de Dios nos demuestra que somos hijos de Dios. Y que como hijos de Dios es el Espíritu Santo de Dios el que nos guía. Así está escrito. Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces nos confirma, nos certifica que de la guía del Espíritu Santo viene el poder de Dios que está en nosotros. Se manifiesta, se revela. Entonces eso es identidad y autoridad. Como hijo tengo identidad. ¿Quién soy yo? Hijo de Dios. ¿Qué tengo? La autoridad plena de Dios que me ha dado. Porque dice que a los que lo recibieron los hizo hijos. Y nos dio la autoridad para que cada día nos constituyamos más y más en hijos. Es decir, que ese poder se tiene que revelar cada día. Que cada día yo batallo contra las tinieblas, como hablaba la pastora, que nos hablaba y nos decía que las 3 batallas que llevamos diarias. Esa batalla es para podernos establecer, constituirnos aquí en la tierra como hijos de Dios. Porque esa es la identidad de nosotros, hijos de Dios. Ya nosotros no es que yo no tengo nada en contra de denominaciones de iglesia, pero cuando me pregunta algo cualquiera qué es lo que soy yo soy hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios y es así, esa es la identidad que para Dios tenemos. Y como hijo, pues, hacer la voluntad de nuestro Padre. Esa es la forma, la manera como se revela el poder de Dios. Es conociendo que usted es templo, morada del Espíritu Santo y que el poder de Dios está en nosotros por ese Espíritu maravilloso. Es un poder espiritual que nos espiritualiza, que nos permite quebrantar las tinieblas y vivir conforme al orden que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo para todos y cada uno de nosotros. Amén. Bueno, para despedir, quisiera leer, ¿verdad? En Mateo 28, 18 al 20, pero vamos a leer el 18 y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión. Después que venimos aquí y somos salvos, Dios demanda de nosotros que transmitamos, que demos de lo que hemos recibido. Principalmente la revelación de quién es el Cristo. Eso es muy importante, porque la gente va a la iglesia y se sienta en un banco y no sabe qué es la iglesia. Tenemos también que entender qué es la iglesia, porque la iglesia es el lugar donde Dios manifiesta su palabra y somos regenerados, cambiados y guiados. Un pueblo guiado por Dios en nuestras reuniones. Entonces, tenemos que cumplir el mandamiento, transmitir esta verdad a todos los hombres de la tierra. Dios quiere que todos vengamos a la salvación. Amén. Bueno, mi conclusión es que nosotros cada día, como creyentes que ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos que tener un encuentro personal con Dios. Y Cristo no está aquí
físicamente, pues, pero está a través de la palabra. Entonces, tenemos el encuentro con Dios cada día a través de su palabra. Y con esta palabra orar, en vez de preocuparnos por las cosas, por las personas que tenemos al lado, por las situaciones, la situación país o lo que sea, tomemos esta palabra, lo que dice acá, aferrémonos con seguridad y oremos. La respuesta de esa oración, si es correcta, es la evangelización. Y sabemos que no es que vamos a ir a solucionar el problema, vamos a decir, si tenemos con una persona un inconveniente. Ah, bueno, yo hablo y termino ese problema y cuando hable. No, no, no. La solución tenemos que entender que primero es espiritual, porque siempre el mensaje que entregamos acá es entender que el problema del hombre es que está separado de Dios. Entonces, si queremos ir a la raíz de la solución del problema, no es hablar con la persona, es compartir a Cristo. Y compartir a Cristo es una obra del Espíritu. Entonces, tomamos esta palabra, tomamos la oración y la respuesta va a ser la evangelización. Si tengo un inconveniente con una persona, es mejor que sea evangelizada, que reciba la respuesta a su problema espiritual. Ahí va a terminar el problema, porque el problema, volvemos a decirlo, es espiritual, no es físico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomar la palabra, encontrarme con Dios como hijo de Dios que soy, cada día con su palabra, con la oración, y que mi oración sea el deseo de Dios. Y el deseo de Dios es que las personas le conozcan, como acaba de decir nuestra amada pastora leyendo la Gran Comisión. Es nuestro propósito de vida, la razón de por qué estamos en este lugar. Y es que se transmita la respuesta de solamente Cristo. Así es, que bueno. Bueno, ya para despedirnos, yo quisiera también hacer una breve conclusión relacionada justamente si el poder de Dios se ha revelado a nosotros y hemos podido mostrar cómo se revela el poder de Dios, que es esa comunión que usted cada día debe tener con el Espíritu Santo de Dios, pues entonces el llamado es que ese poder viva con ese poder revelado, manifestando su identidad y su potestad. La identidad de hijo, usted es un hijo de Dios. Entonces, la potestad es la autoridad que Dios le ha dado a usted. Entonces usted tiene que vivir mostrando lo que eres, lo que tienes y lo que puedes. ¿Qué eres, hijo de Dios? ¿Qué tienes? El poder de Dios que quebranta las tinieblas para establecer el reino de Dios aquí, para establecer el reino de Dios, que es lo que podemos hacer y para aquello, para lo que hemos sido llamados todos y cada uno de nosotros. Amén. Amén. De esta manera hemos llegado al final de un programa más de su podcast, La Verdad del Evangelio. Desde ya, pues, la invitación para nuestro próximo programa. Bendiciones.